Dios es un Dios de milagros. Todos los que estamos aquí en algún momento hemos recibido un toque de parte de Dios. De hecho, el milagro más grande que un hombre o una mujer puede recibir en su vida es el milagro de la regeneración. Es el milagro de recibir el perdón de pecados. Es el milagro de que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Porque la Biblia señala que toda persona, hombre o mujer en esta tierra, antes de conocer a Jesucristo, su vida estaba en las manos o en las garras de Satanás el diablo, y que Jehová lo reprenda. Pero gloria a Dios por aquel día en el cual ocurrió el milagro más grande que un hombre o una mujer puede recibir, y ese milagro se llama el milagro de la salvación, el milagro de la vida nueva, el milagro del perdón de pecados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? La palabra milagro se define como la intervención de Dios en las leyes naturales conocidas por el hombre. Todos sabemos que hay cosas que ocurren de manera natural, pero todo aquello que tiene la connotación de milagro sobrepasa aquello que es natural. Por eso se habla bíblicamente, escrituralmente, de que Dios es un Dios sobrenatural. Es decir, que Dios está por encima de lo natural. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y todo aquel que recibe un milagro en su vida está experimentando lo sobrenatural de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y si hay algo tremendo, extraordinario, es que un hombre o una mujer pueda recibir un milagro de parte de Dios. Repito, todos los que estamos aquí, sin lugar a duda, somos un milagro de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay un personaje en la Escritura muy conocido, y este personaje es conocido por su problema. Porque por lo general la gente es mayormente conocida por sus problemas, por sus dificultades. Y este hombre sencillamente en la Escritura es conocido como el paralítico. Nadie sabe cómo se llamó este personaje, pero lo que sí se conoce es que este hombre tenía un problema, y su problema era su parálisis. Este hombre no podía moverse. Este hombre no podía desplazarse de manera autónoma. Este hombre sencillamente era un paralítico. Pero gloria a Dios por el Dios de milagros, porque Dios es un Dios de milagros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y la Biblia señala que este hombre paralítico necesitaba un milagro de parte de Dios. Y hay mucha gente que necesita un toque de parte de Dios. Hay mucha gente que necesita un milagro de parte de Dios. Pero mire qué interesante, porque ahí entra la responsabilidad de la iglesia. Porque la iglesia de Jesucristo no fue dejada en la tierra solamente para cantar coritos. La iglesia de Jesucristo fue dejada en la tierra para poder propagar la palabra, para poder predicar al Dios que hace milagros. Porque este hombre que es conocido sencillamente como el paralítico, este hombre necesitaba salir de su parálisis. Y para poder salir de su parálisis era urgente que en la vida de este hombre se provocase un milagro. Y para eso la iglesia está aquí. Para eso todo aquel que ha conocido a Jesucristo está en esta tierra, para poder promocionar, para poder publicar al Dios que hace milagros. Porque mire qué interesante, este personaje era paralítico y necesitó de gente que lo llevase a aquel que tenía el poder para hacer un milagro en su vida. Y la Biblia señala que no fue uno, fueron cuatro personas que habían escuchado del poder de Dios. Cuatro personas que habían escuchado de las maravillas, de los milagros del Señor. Cuatro personas sencillamente hablaron con este personaje, o este personaje habló con ellos, y llegaron a la conclusión, al acuerdo de que ellos lo llevarían al Señor, aquel que tenía el poder para poder ejecutar en su vida el milagro que este hombre necesitaba. Mire qué interesante eso. Eso me trae a la memoria las palabras del apóstol Pablo. Porque muchas veces nosotros como creyentes nos quejamos de vez en cuando y de cuando en vez. A alguien le estoy predicando. Y podemos decir qué malo está el mundo.
¿Cómo es posible que haya tanta gente que no reconozca a Jesucristo? Pero el apóstol Pablo hace una interrogante. Y ese interrogante nos tiene que golpear el corazón. Porque este hombre, Pablo, dice: ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán en Jesucristo si la gente que debería predicarles, esa gente no predica? ¿Cómo van a conocer del poder que Dios tiene para obrar milagros, maravillas, prodigios, portentos, si la gente que ha conocido de su gloria, de su poder, está enmudecida? El apóstol Pablo hace esa interrogante. Este hombre dice: ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo la gente va a recibir un milagro en su vida si aquellos que lo han recibido no tienen la capacidad de poder instar a otro a creer en Jesucristo? De hecho, yo he comprobado con los años de que muchas veces nos cuesta hablar, mire lo que estoy diciendo, incluso al pueblo cristiano pentecostal de hueso colorado. Le cuesta hablar con libertad del poder que Dios tiene para hacer milagros. Y eso tiene o obedece a una situación muy particular. Lo que pasa es que muchos de nosotros muchas veces carecemos de la plena confianza que deberíamos tener en Jesucristo, porque Cristo no ha cambiado. Usted puede cambiar, yo puedo cambiar, pero Jesucristo es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y muchas veces nos cuesta hablar del Dios de milagros. Y yo pienso que sencillamente eso obedece a la incredulidad que de tiempo en tiempo viene a golpear a nuestra vida. Y hemos olvidado de que nuestro Dios no es solamente un Dios que nos entrega palabra. No es solamente un Dios que tiene la capacidad de aconsejarnos, de dirigir nuestros pasos, nuestro caminar. De hecho, Jesucristo, hablando con los fariseos o los religiosos, les dijo: ustedes cometen graves errores. Y les voy a mencionar dos. Número uno, ustedes cometen errores porque ignoran la palabra. Y cometen graves errores porque ignoran el poder de Dios. Porque Dios no solamente es palabra. Dios también tiene poder para obrar milagros, maravillas, prodigios en todo aquel que lo necesita. Mire qué interesante las palabras del Señor. El Señor le dice a los religiosos: ustedes cometen graves errores. Número uno, porque ustedes ignoran la palabra. Y número dos, ignoran el poder de Dios. Dios no solamente tiene la capacidad para entregarnos palabra, Dios también tiene la capacidad para que esa palabra se ejecute en nuestra vida, porque Dios es un Dios de milagros. Por lo tanto, Dios tiene dos cualidades. Dios tiene la capacidad de hablar a nuestro corazón. Y número dos, Dios tiene la capacidad de que esa palabra germine, produzca, crezca, dé fruto. Dios no solamente es palabra, también es poder. Y Dios no solamente es poder, también es palabra. Adórale que Cristo vive. Mire qué tremenda esa palabra que el Señor le entrega a los religiosos. Ustedes cometen graves errores. Su vida es un desastre por dos razones. Número uno, ignoran la palabra. Y número dos, ignoran el poder de Dios. No podemos ser una iglesia que solamente tenga palabra. Debemos y necesitamos ser una iglesia que también tenga poder. Hay que volver a confiar plenamente en que Dios tiene el poder para hacer milagros. Y este asunto de los milagros, yo sé que mucha gente suele pensar: bueno, aquí no tenemos gente calvinista. Pero el calvinismo enseña, una de sus enseñanzas, de sus puntos, es que los dones del Espíritu Santo cesaron, se acabaron. Pero eso es mentira, es antibíblico. Porque todos los que estamos aquí en algún momento determinado hemos conocido el poder de Dios en nuestra vida.
El Señor sigue haciendo milagros. El Señor sigue sanando. El Señor sigue libertando. El Señor sigue rompiendo cadenas, ataduras. ¿Cuántos dicen amén? El poder de Dios sigue vigente. Dios sigue transformando vidas, corazones. El Señor sigue extirpando tumores. ¿Cuántos dicen amén? Dios es experto en hacer eso. Dios sigue haciéndolo. ¿Cuántos dicen amén? Y muchas veces hay gente que dice: no, es que yo creo que antes, antiguamente, como los cesacionistas, en el tiempo de los apóstoles, Dios se movió de esa manera porque a Dios le plació. Dios todavía lo sigue haciendo. La Biblia dice que el brazo de Jehová no se ha acortado para salvar. La mano de Dios está extendida sobre esta tierra para todo aquel que quiera tomarse de ella. ¿Cuántos dicen amén? Todo aquel que le reclame a Dios un milagro, Dios tiene el poder para hacerlo. Y me llama la atención porque la Biblia señala que este personaje, conocido como el paralítico, fue llevado por 4 personas. Mire qué interesante, 4 personas que ofrecieron su tiempo, que ofrecieron sus capacidades. Quizás dejaron de lado un tiempo a la familia y le dijeron: no hay problema, nosotros te vamos a llevar donde un hombre que tiene el poder para cambiar la historia de tu vida. Y de que te sana, te sana. Mire, porque para cargar a ese personaje, quizás por cuántos kilómetros, esa gente que lo cargó debió haber tenido bastante fe. Te vamos a llevar y no va a ser en vano. Y lo cargaron y lo llevaron frente al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y la Biblia señala que llegando al lugar donde estaba Jesucristo, el lugar era imposible poder ingresar donde Jesús estaba. Había una multitud, porque siempre donde se predica al Dios que provee, que sustenta, que levanta, que liberta, que hace milagros, hay mucha gente que quisiera oír, escuchar y ver. Pero aunque hay mucha gente que quiera escuchar, ver, oír, no todos tienen la fe para recibir un milagro en su vida. Mire qué interesante, porque había una multitud que estaban escuchando las enseñanzas de Jesús. Lo vuelvo a mencionar. Dios no solamente tiene la capacidad de enseñarnos, Dios también es poderoso en obras, en maravillas, en portentos. ¿Cuántos dicen amén? Y Jesucristo estaba enseñando. Ya había una multitud. Y Jesucristo hasta ese minuto no había hecho ningún milagro. Nadie había sido sanado hasta que llegó el paralítico. Y estos 4 personajes, al ver que no podían ingresar por la puerta ni por la ventana, levantaron al paralítico, no sé cómo, y lo subieron por el techo, rompieron el techo, hicieron bajar al paralítico. Yo no sé cómo lo hicieron, sencillamente lo bajaron. Y cuando el paralítico llegó a los pies de Jesucristo, porque vale la pena estar en los pies de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el paralítico descendió donde estaba Jesucristo, Jesucristo al instante le entrega una palabra y le dice: toma tu lecho y vete a tu casa. Y el hombre que entró por el techo salió caminando con el lecho debajo del brazo. Y la Biblia señala que toda la multitud comenzó a gritar y decían: hoy hemos visto maravillas. Mire qué interesante esa palabra, porque por lo general es más fácil ver maravillas que experimentarlas. De hecho, son más los que ven maravillas que los que las experimentan. Mire, un solo hombre recibió un milagro poderoso. Este hombre llegó sobre un lecho y se fue caminando para su casa. Ni siquiera necesitó de terapia. Porque cuando una persona está postrada, pierde su musculatura. Y mire qué interesante, porque el Señor no hace obras a media, las hace completas. ¿Cuántos dicen amén? El Señor en ninguna oportunidad le entregó una receta y le dijo: desde hoy tienes que ir al kinesiólogo,
para aprender a caminar. Sencillamente este hombre recibió un toque de parte del Señor, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos dicen amén? Este hombre recibió la palabra regeneró todo su cuerpo, sus músculos, y este hombre que entró por el techo cargado por 4 personas salió caminando por la puerta de la casa. Ese es el poder que Dios tiene para hacer milagros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire qué interesante. Y la Biblia señala que la multitud, cuando ve salir a este hombre con el lecho debajo del brazo, la gente comenzó a gritar y decían: hoy hemos visto maravillas. Mire, uno de los privilegios más grandes que un hombre puede recibir es poder ver las maravillas de Dios. Pero hay algo superior a verlas. Eso se llama vivirlas, experimentarlas. Porque muchas veces podemos soltarle nuestra familia a Satanás, el diablo, a los problemas. Pero qué diferente sería si alguien en esta hora comenzase a pelear por un milagro. A pelear por un milagro y decirle: Señor, yo no tengo la capacidad humana para poder intervenir en este asunto, pero en esta hora yo voy a confiar y creer plenamente en tu poder, en tu gracia, en tus milagros, para que seas tú el que hace algo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de milagros. Dios no solamente busca capacitarnos en la palabra y que podamos tener la capacidad de discernir cualquier cosa donde sea por la palabra. Dios también quiere otorgarnos la capacidad de confiar en su poder. Porque Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo de siempre. Su poder no varía, su poder no cambia. ¿Cuántos dicen amén a eso? De hecho, hay una palabra tremenda en la Escritura que habla del poder que tiene la unidad. Porque la Biblia señala que cuando la iglesia se une con un fin, con un propósito, con un objetivo, Dios tiene el poder para mover su mano. No es lo mismo que ore una sola persona a que comience a orar toda la congregación en pos de un propósito, un proyecto, un milagro. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la experiencia que experimentó la iglesia de Jesucristo con el caso del apóstol Pedro. Porque la Biblia señala que a Pedro lo metieron en la cárcel por predicar la palabra. A este hombre lo iban a colgar, a este hombre probablemente lo iban a degollar, decapitar. Pero la Biblia señala que la iglesia se unió. La iglesia comenzó a reclamar un milagro. Porque la palabra de Dios es hermosa, es bella. Pero no solamente es palabra, también es poder de Dios. El salmista dice: Señor, yo amo tu palabra. Señor, yo amo tu ley. Pero no es solamente palabra, también Dios actúa, cumple, confirma su palabra. Mire, lo peor que le puede pasar a un cristiano, a un creyente, es resignarse. Pastor, yo ya hice todo. Mire, probablemente ya lo hizo todo. Pero hay uno que lo puede hacer todo. ¿Cuántos dicen amén? Hay uno que cuando al hombre se le acaban las fuerzas, la capacidad, adórale que Cristo vive. Hay uno que puede meter su mano y hacer un milagro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire que años atrás, cuando yo me convertí, se escuchaban muchos testimonios de las abuelas. Abuelas orando por nietos, por hijos. Y esas abuelas oraron toda la vida hasta que se murieron. Y Dios hizo un milagro. Ese hijo rebelde, ese nieto rebelde, a través de la oración de esa abuela, de esa anciana, sencillamente Dios movió su mano. Adórale que Cristo vive. Porque Dios sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Solamente necesitamos volver a creer, no solamente en lo lindo que es su palabra, qué hermosa es su palabra, sobre todo el libro de los Salmos.
No se te puede olvidar que el Dios que está aquí en la palabra, que se transmite, que te habla a través de esta palabra, ese Dios es un Dios vivo. Esto no es un libro de poesía. Esta es la palabra de Dios. Es Dios el que puede hacer milagro, maravilla, portento. ¿Cuántos dicen amén? Y la gente comenzó a gritar: hoy hemos visto maravillas. Hoy hemos visto maravillas. Mire qué lindo eso. Pero hay algo más glorioso que ver maravillas en otros. Y eso se llama recibir un milagro. Hay gente que le encanta escuchar testimonios, por ejemplo. Una cosa es que escuches testimonios y otra cosa es que lo tengas. Una cosa es que escuches de cómo Dios trabaja en la gente, impresionante lo que Dios hizo. Pero otra cosa muy diferente es que Dios trabaje en ti. No se nos puede olvidar que Dios es un Dios de milagros. Y la iglesia del Señor se unió para orar. Derramaron su alma, su oración. Yo pienso que su oración era muy sencilla, porque hablar con Dios no se necesita ser muy intelectual. Dios entiende todos los idiomas. Incluso en muchas oportunidades hasta mal podemos hablar. Pronunciamos mal las palabras. El Señor te entiende igual. Él sabe lo que quisiste decir. Tu esposa está cocinando y de repente te escucha orar y dice: ¿qué está hablando este hombre? Dios te entiende, no te preocupes. Y la iglesia comenzó a orar. Su oración era muy sencilla. Yo pienso que sencillamente decían: Señor, saca a Pedro de la cárcel. Esa era su oración. Señor, saca a Pedro de la cárcel. La hermana decía: Señor, saca a Pedro de la cárcel. El hermano de allá decía: Señor, saca a Pedro de la cárcel. El pastor que estaba por ahí decía: Señor, saca a Pedro de la cárcel. Los diáconos por allá: Señor, saca a Pedro de la cárcel. Las ancianas: saca a Pedro de la cárcel. Hasta los niños: saca a Pedro de la cárcel. El portero decía: Señor, saca a Pedro de la cárcel. Y la Biblia señala que Dios sacó a Pedro de la cárcel. Porque Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios de milagros. Qué diferente hubiese sido si la iglesia se hubiese resignado. Yo hubiese dicho: bueno, tan lindo que predicaba Pedro. No alcanzamos ni siquiera a darle un galvano por su labor. Pero bueno, es voluntad de Dios. Cayó preso, mañana lo matan. Amén, no hay problema. No, esta gente comenzó a reclamar un milagro. Porque el Dios que tú tienes, adórale que Cristo vive. El Dios que yo tengo es un Dios que hace milagros. Alguien debió decir amén en esa parte. El Dios que tú tienes, el Dios que yo tengo, es un Dios que hace milagros. Es un Dios que hace maravillas. Y la iglesia comenzó a reclamar un milagro. Y le dice: Señor, saca a Pedro de la cárcel. Saca a Pedro de la cárcel. Y la Biblia señala que de repente un ángel del Señor, adórale que Cristo vive, descendió a la cárcel. Le abrió todas las puertas. Y el ángel le dice: sígueme, Pedro. Y Pedro pensó que tenía una visión, que era un sueño. Porque así hace Dios. Dios hace cosas tan impresionantes que nos cuesta comprenderlas. Adórale que Cristo vive. Donde se supone que no había vuelta que darle, Dios todavía tiene algunas vueltas que darle. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Y un ángel de Dios desciende y le dice: Pedro, levántate pronto, ponte tus sandalias. Y Pedro se las puso, sus hawaianas, se las puso. Se vistió y siguió al ángel. Sígueme. Las puertas se abrían, las puertas se abrían. Se abrió la última puerta de la cárcel. El ángel lo dejó en la calle. Y de repente Pedro vuelve en sí y se dio cuenta que no era un sueño ni tampoco una visión. Era un milagro de parte de Dios. Porque el Dios que tiene la iglesia tiene el poder para hacer milagros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios tiene el poder para hacer milagros.
Mire que muchos cristianos pentecostal muchas veces nos estamos pareciendo a Nicodemo. Nicodemo era un hombre que conocía mucha escritura, demasiada diría yo, más que usted y más que yo. Y este hombre se acerca al Señor de noche y le dice: Señor, hemos hecho un análisis de tu vida, de tu comportamiento, de tus señales, de todo lo que haces, y sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Por lo tanto, sabemos que vienes de Dios. Y me parece escuchar al Señor decirle: una cosa es que lo sepas y otra cosa es que lo experimentes. Porque si hay algo que necesitas, Nicodemo, es una experiencia poderosa con Dios. Nicodemo, necesitas volver a nacer. Adórale que Cristo vive. Miren qué interesante. Muchas veces nos estamos pareciendo demasiado a Nicodemo. Tenemos el pleno conocimiento, sabemos que Dios es así, sabemos que Dios lo hace, sabemos lo que Dios puede hacer. Pero una cosa es que sepamos lo que Dios puede hacer y otra cosa es que lo hayamos experimentado en nuestra vida. A la iglesia no se le puede olvidar que Dios es un Dios de milagro. ¿Cuántos dicen amén? Dios es un Dios de milagros. Todo va a cambiar en la vida de alguien en esta hora cuando comiences a pelear por un milagro. Poder decirle al Señor: Señor, yo necesito un milagro en mi salud. Señor, yo necesito un milagro en mis finanzas. Señor, yo necesito un milagro en mi hijo. Señor, yo necesito un milagro en mi mamá, en mi padre. Señor, yo necesito un milagro a nivel de la iglesia. Algo tiene que ocurrir, algo tiene que suceder. Yo no quiero seguir viviendo de esta manera, porque tu palabra muestra que tú no solamente nos dejaste tu palabra, tú también eres un Dios que la cumple. Tú eres un Dios de milagros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muchas veces nos parecemos demasiado a Nicodemo. Sabemos que vienes de Dios. Me parece escuchar al Señor decirle a Nicodemo: Nicodemo, una cosa es que lo sepas y otra cosa es que hayas experimentado el poder de Dios. Este personaje se sabía la escritura de memoria. Una cosa es que te conozcas la escritura de memoria y otra cosa es que hayas tenido una experiencia poderosa, un milagro, un toque de parte de Dios, para que puedas hablar con autoridad de que Dios sana, liberta, transforma. Adórale que Cristo vive. ¿Cuántos dicen amén? Porque de nada nos sirve transmitir una teoría si nunca hemos experimentado nada. Y el Dios que tú tienes no solamente es palabra, también es poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? De hecho, recibir un milagro en tu vida, eso te marca para siempre. Recibir una experiencia con Dios te marcará para siempre, para toda la vida. Van a haber momentos en los cuales se te va a pasar por la cabeza, porque a los cristianos se les pasan muchas cosas por la cabeza. ¿Cómo supo, pastor? A los cristianos se les pasan muchas cosas. Cuando se te pase por la cabeza retroceder, por ejemplo, vas a andar dando bote por allá, por allá, por allá. Pero va a llegar el momento en el cual te vas a acordar de tu padre. Como le pasó al hijo pródigo. Porque este hombre ya olía a chancho. Este personaje ya olía a cerdo. Y de repente, cuando se estaba inclinando ya para comer lo mismo que ellos comían, volvió en sí y se acordó de su padre. Se acordó de ese lugar donde él vivió. Porque todo aquel que ha vivido en la presencia del Padre quedará marcado para toda la vida. Puedes caer muy bajo. Adórale que Cristo vive. Pero quedarás marcado, marcada para toda la vida. Y este hombre ya olía a chancho, a cerdo, a porcino. Se estaba inclinando para comer lo mismo que comían los cerdos. Y de repente volvió en sí, se acordó. Y dijo: ¿qué estoy haciendo?
En la casa de mi padre muchas moradas hay. Mi padre era amoroso. Mi padre constantemente me daba de pan. Mi padre constantemente me alimentaba. ¿Qué estoy haciendo? Volvió en sí. Hay que volver en sí. ¿Cuántos dicen amén? Antes que sea fatalmente tarde. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay que volver a ponerse de pie y decirle: Señor, ahora sí que sí, me voy a levantar. Adórale que Cristo vive. Vamos, levante su mano y diga: gloria, gloria, gloria. Alaba su gloria en esta hora. Alaba su gloria en esta hora. Y este hombre volvió en sí y dijo: iré yo ahora a la casa de mi padre. Porque en la casa de mi padre, yo me acuerdo, en ese lugar había abundancia de pan. Y me estoy muriendo, estoy en los huesos. Tengo las tripas pegadas a la espalda. Porque el diablo es cruel, es malo. Pero Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Dios es grande en bondad y en misericordia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y esa es la experiencia de Pablo y Silas. Porque Pablo y Silas tuvieron una experiencia poderosa con Dios. Un milagro, un toque de parte de Dios que los marcó para toda la vida. Y estos hombres vivieron quizás el momento más difícil, más traumático de su vida. Estaban en la cárcel, con el cepo, en la cárcel de más adentro, con las ratas, los ratones, adórale que Cristo vive, con excremento, orina, no había luz solar. Golpeados totalmente estaban en ese lugar. Y estos dos personajes tenían dos opciones. Porque cuando un creyente experimente o pase por algún momento difícil, siempre tendrá dos opciones: o retrocedes o perseveras en Dios, pase lo que pase, confiando en que tú tienes un Dios que hace milagros. Y la Biblia señala que Pablo y Silas estaban en la cárcel. Cualquiera podría haber caído en depresión. Ni siquiera teléfono había para poder escribirle a los familiares. Adórale que Cristo vive. Porque el teléfono no ha existido siempre. ¿Cuántos dicen amén? ¿En serio, pastor? ¿En serio? No había medios de comunicación como los hay ahora. Y estos hombres estaban ahí. Pero estos hombres tomaron la decisión de perseverar a pesar del conflicto, a pesar del problema. Y estos dos personajes comenzaron a adorar a Dios. Comenzaron a exaltar el nombre del Señor en medio de su problema, en medio de su prueba, de su conflicto, de su crisis. Con las espaldas rotas, con los pies atados en el cepo. Adórale que Cristo vive. Y estos personajes comenzaron a cantar al Señor. Adoraron a Dios, cantaron el mejor corito. Quizás lo escogieron entre los dos, porque a todo pentecostal hay alguna alabanza que le gusta. De hecho, hay pentecostales que no danzan con todas, solamente con esa que le gusta. Quizás Pablo le dijo a Silas: quizás Pablo le dice a Silas: Silas, cantemos esta. No, es que esta es mejor. Es que no me gusta mucho esa, cantemos esa. Y comenzaron a cantar. Y la Biblia señala que la presencia de Dios descendió en la cárcel. Adórale que Cristo vive. Y la Biblia señala que estos hombres fueron libres por el poder de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Porque Dios es un Dios de milagros. Tantos milagros que contiene esta palabra. Y muchas veces sencillamente nos resignamos a que nuestra vida sea como la de cualquier mortal. Quiero decirle algo: desde el día en que Jesucristo perdonó sus pecados, rompió sus cadenas, sus ataduras, y su nombre fue inscrito en el libro de la vida, su vida no es la de cualquier mortal de esta tierra. Tú tienes a un Dios que el mundo no tiene. Tú tienes a un Dios que, adórale que Cristo vive. Tú tienes a un Dios que el mundo desconoce. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por lo tanto, nuestro Dios es un Dios de milagros. Nuestro Dios es un Dios que tiene el poder para obrar milagros, señales, portentos. Pastores, que yo he orado y no he recibido nada. Bueno, tienes que seguir orando. Recuerda que Dios es soberano. Y hay problemas que uno enfrenta en la vida que sencillamente Dios los permite para que podamos madurar, crecer.
Porque el hecho de que seamos cristianos, eso no nos exonera de poder tener ciertos problemitas, problemones o problemazos. Cualquier cosa puede pasar. Adórale que Cristo vive. Pero no se le puede olvidar a la iglesia de que nuestro Dios es un Dios de milagros. ¿Cuántos dicen amén? A la iglesia no se le puede olvidar, dije, que Dios es un Dios de milagros. Adórale que Cristo vive. Si las generaciones anteriores recibían constantemente milagros, señales, portentos, ¿qué impide que puedas recibirlo tú? Solamente hay que pelear. Hay que pelear por ese milagro, como hizo Jacob. Señor, yo no te soltaré hasta que me bendigas. ¿Cuántos levantan su mano y dicen amén, 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 amén? Hay un personaje que era ciego en la escritura, y este hombre grita porque necesitaba un milagro. ¿Sabía usted que hay milagros que no van a acontecer en la vida de un hombre? Sencillamente porque esos milagros están fuera de la voluntad perfecta de Dios. Porque el hecho de que nuestro Dios sea un Dios de milagros no significa que nosotros tenemos la capacidad de manipular a Dios para que Dios haga lo que yo digo. De hecho, hay gente que cree, que piensa que pueden chantajear a Dios con lágrimas. Hay gente que cree, que piensa que puede chantajear a Dios con una ofrenda. Hay gente que piensa que puede chantajear a Dios con un diezmo, un suculoso diezmo, una suculenta, adórale que Cristo vive, suculenta ofrenda para que Dios obre en mi vida. No, Dios no puede ser chantajeado. Lo que sí dice la escritura, la Biblia señala y asegura que al corazón contrito y humillado Dios nunca lo va a despreciar. Adórale que Cristo vive. Esto no se trata de cuánto ofrendes ni de cuánto diezmes. Adórale que Cristo vive. Esto se trata de un corazón humillado, y aquel que se humilla, adórale por favor. Y aquel que se humilla es una persona que depende absolutamente de Dios. Reconoce su poder, su grandeza, porque humillarse significa estar debajo de la mano de Dios, no arriba. Vamos, levante la mano y diga amén, 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 amén. La Biblia dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Tienes que humillarte delante de la presencia del Señor. ¿Cómo me humillo, pastor? ¿Qué hago? ¿Me desnudo acaso? ¿Me grito a mí mismo que soy una basura? ¿Cómo me humillo, pastor? Sencillamente tienes que reconocer que Dios es grande, que eres un pecador, adórale que Cristo vive, que necesitas un toque de parte de Él, que eres obstinado, rebelde, soberbio, que solamente vengo al culto para que Dios me haga bien, pero todo el año estoy en pecado. Adórale que Cristo vive. Es más, estamos ya en la fecha. Yo creo que este mes podríamos ir al culto para que Dios esto no se trata de manda. Esto no es la iglesia católica. Hay gente que viene a la iglesia a pagar manda. No venga a pagar manda. Lo que tienes que hacer es entregar tu vida. Ofrenda tu vida. Adórale que Cristo vive. Tienes que decirle al Señor: Señor, aquí está mi vida, todos mis pecados, todas mis rebeliones. Voy a dejar de ser mediocre. Adórale que Cristo vive. Voy a dejar de ser pecador. Me arrepiento, me arrepiento. Lávame, límpiame. Y cuando tengas conexión con Dios, Dios hará milagros. El primer milagro y el más poderoso que Dios quiere hacer en la vida del hombre es cambiarle la vida para siempre. Y después Dios puede libertarte de la diabetes, hipertensión, todas esas cuestiones. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ay, pastor, es que siento que me palpita aquí. Me palpita, pastor, me palpita. Adórale que Cristo vive. No importa cuál sea el problema. Es que me palpita. No importa cuál sea el problema. Es que me palpita. No importa. Sencillamente hay que reclamar el poder de Dios. Porque Dios no solamente es palabra, Dios también es poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Mire qué interesante, porque había un hombre que es conocido como el Bartimeo, ciego Bartimeo. Y este hombre necesitaba un milagro, un toque de parte de Dios. Porque si usted le pregunta a alguien, ¿qué es lo que le gustaría a usted que Dios haga por usted? Bueno, a mí me gustaría que Dios me diera un auto, una casa, una piscina. Mire, un hombre llamado Santiago, en Santiago capítulo 4, verso 3, habla de eso. Habla de aquellos que piden milagros egoístas. Yo lo que quiero, Señor, mi Señor, yo lo que quiero es un auto porque mi vecino se compró uno y yo quisiera tener uno mejor que el que tiene. Santiago habla de eso. Santiago capítulo 4 verso 3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites. Una versión actual sobre Santiago capítulo 4 verso 3 dice: y si piden, no reciben nada, porque piden con la torcida intención de malgastarlo en sus propios caprichos. Lo voy a volver a leer porque usted lo pidió. Una versión actual de Santiago capítulo 4 verso 3 dice: y si piden, no reciben nada, porque piden con la torcida intención de malgastarlo en sus propios caprichos. Porque mucha gente le puede solicitar a Dios milagros de toda índole. Y este hombre llamado o conocido como Bartimeo el ciego, el Señor le hace una pregunta. El Señor le dice: ¿qué quieres que te haga? Mire qué interesante. Porque este hombre, el ciego Bartimeo, clamó y el Señor lo escuchó. Porque la Biblia señala que todo aquel que clama será oído por Dios. Y como Dios lo escuchó, posteriormente el Señor le hace una pregunta y le dice: ¿tú qué estás clamando? Dime, ¿qué quieres que te haga? ¿Cuál sería la respuesta suya si Dios en esta hora le pregunta a usted directamente: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Y este hombre, conocido como Bartimeo el ciego, le responde alineado a la voluntad de Dios. Y este hombre le dice: Señor, lo que yo quiero es recuperar la vista. Mire qué interesante. Y el Señor le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Señor, lo que yo quiero es recuperar la vista, es recuperar la visión, es recuperar lo que antes yo tenía. Porque recobrar o recuperar es poder volver a tener lo que alguna vez yo tuve. Es decir, que este hombre Bartimeo no nació ciego, perdió la visión en el camino. Porque en el camino pueden pasar muchas cosas. En el camino pueden pasar muchas cosas. Con los cristianitos, con los pentecostalitos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y este hombre que tenía visión la perdió. Y este hombre no pensó en otra cosa, sino más bien en lo más grande que había recibido en su vida, la visión que Dios le había dado. Y este hombre se encuentra con el Señor y le dice: Señor, lo que yo quiero es recuperar lo que antes yo tenía. Y Jesucristo al instante detecta que esa voluntad de ese hombre se alineó a la voluntad de Dios. Porque hay cosas que nosotros pedimos que están totalmente fuera de la voluntad de Dios. Hay que ocuparse primero por las cosas espirituales, y todo lo demás, dice la Biblia, vendrá por añadidura. Los cristianos actualmente solamente piden añadidura. Vamos a la iglesia para que encuentres pega. Hijo, sería bueno que volvamos a ir al culto para que, como te despidieron, para que puedas recibir, para que te llamen de manera milagrosa. Ni siquiera currículum ha ido a dejar, pero de manera milagrosa te van a llamar y te van a decir: venga a trabajar con nosotros mañana, presentes a las 8. Este hombre primero se ocupó del área espiritual. Señor, yo necesito algo.
He perdido demasiado tiempo y solamente quiero pedirte, yo necesito recobrar lo que antes yo tenía. Yo quiero volver a verte a ti. Yo quiero volver a ver tu gloria. Yo quiero volver a deleitarme en tu presencia. Adórale que Cristo vive. Yo quiero que tú restaures mi visión. Yo quiero volver a ver tu gloria. Y Santiago habla de eso. Santiago dice que hay mucha gente que pide y piden mal, porque piden solamente con intereses egoístas. Dios es un Dios de milagros, pero eso no significa que Dios te va a responder cualquier tontería. Lo voy a volver a decir. Dios es un Dios de milagros, pero eso no indica que Dios nos va a responder cualquier tontera que se nos pase por la cabeza. Adórale que Cristo vive. Por lo tanto, Dios muchas veces no hace milagros sencillamente porque nuestras oraciones son oraciones egoístas. Y no solamente eso, también el Señor en muchas oportunidades no hace milagros por causa de la incredulidad. Porque la Biblia señala que todo aquel que requiera un milagro de parte de Dios necesita tener la plena confianza, convicción de que Dios es poderoso para hacer un milagro. No puede haber duda en tu corazón. No puedes acercarte a Dios con duda. ¿Será que Dios lo va a hacer? ¿Será, número uno, será que Dios me está escuchando? Tienes que tener la plena seguridad de que Dios te oye, de que Dios te escucha. ¿Cuántos dicen amén? En Mateo capítulo 13, verso 58, la Biblia dice que Jesucristo no pudo hacer muchos milagros en cierto lugar a causa de la incredulidad de ellos. Mire qué tremendo. ¿Será que hay un problema de confianza, de certeza? Porque este mensaje viene a despertar algo que estoy seguro que ha quedado en cierta medida en muchos corazones en el pasado. Estamos tan intelectuales que hemos olvidado por un momento que nuestro Dios no solamente viene a transformar nuestro intelecto. Dios es poderoso para hacer milagros. Dios es poderoso para hacer milagros. Hay una parábola que el Señor trazó en la Escritura, que es conocida como la parábola del sembrador, donde se habla de 4 tipos de tierra. Número 1, una tierra donde habían pedregales, piedras. Una tierra donde habían espinos. Adórale que Cristo vive. Una tierra que es conocida como aquella donde cayó la semilla, pero cayó junto al camino, donde todos los hombres y mujeres transitan por ahí y pisoteaban la semilla. Y la última tierra es la buena tierra. Y eso no habla de manera literal sobre la tierra, habla del corazón del hombre. Porque hay corazones que muchas veces le están pidiendo a Dios un milagro, pero su corazón está lleno de piedra. Hay corazones que muchas veces están rogándole al Señor un milagro, pero su corazón está lleno de espinos. Cosas que están lastimados, que están ahí, raíces de amargura por años. Y hay gente que su vida espiritual está tirada junto al camino, donde toda la gente pasa y pisotea. Gente que ha dejado de lado la autoridad que Dios le dio. Gente que perdió la autoridad. Había gente aquí, estoy seguro, hay gente en este lugar que años atrás a las 3, 4 de la mañana se levantaba a interceder por su esposo. Adórale que Cristo vive, por sus hijos. Hace rato que perdiste esa autoridad. Tu vida, si estás así, es semejante a aquella semilla que cayó junto al camino. Difícilmente vas a prosperar así en lo espiritual. Una semilla que está junto al camino, pisoteada por todos. Es irrelevante, es una semilla que está ahí. La gente pasa, todos pasan por encima. Adórale que Cristo vive. Pero hay una cuarta tierra que es conocida como la buena tierra. Y solamente en la buena tierra la palabra de Dios fructifica.
La palabra de Dios provoca un efecto para que el hombre y la mujer vuelvan a creer, a confiar, a reclamar un milagro, un toque de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si hay algo que necesitamos es volver a considerar que Dios no solamente es palabra, Dios también tiene poder para hacer milagros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso hemos leído esta palabra en esta hora. Es una palabra muy conocida y con esto termino. Es conocida como la historia, el minuto en el cual Pedro y Juan iban a entrar al templo y había un hombre en ese lugar que era cojo de nacimiento y estaba ahí. Y Pedro y Juan le entregan una palabra de parte de Dios y le dicen: míranos. Y este hombre los mira. Y mire qué interesante lo que dice la escritura, lo hemos leído aquí. Que este hombre, cojo de nacimiento, sencillamente fija su mirada en ellos. Y dice la escritura, esperando recibir de ellos algo. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama tener expectativas. Usted y yo no podemos venir al culto sin expectativas. Usted y yo no podemos venir al culto sin expectativa. Nunca podemos venir solamente por venir. De hecho, los cultos más hermosos que han ocurrido es cuando la gente tuvo una previa en su casa. Algo pasó. O cuando la gente viene mentalizada, concentrada en adorar a Dios a pesar de los problemas. Y este hombre cojo de nacimiento recibió esa palabra. Los apóstoles le dicen: míranos. Y este hombre se quedó fijo mirándolos. Y la Biblia dice: esperando recibir de ellos algo. Eso se llama tener expectativas. No solamente los miró y desvió su mirada, se quedó fijo mirándoles, esperando recibir algo. La Biblia dice que los que miraron a él nunca fueron avergonzados. Todo puede cambiar en nuestra vida cuando volvamos a mirar al Señor con expectativa. De hecho, hay gente que viene al culto con la mente de irse rápido. Mira, todavía ni siquiera ha salido de la casa y dice: ya quiero volver a la casa. Difícilmente Dios va a tratar con tu vida así. Difícilmente el Espíritu Santo te va a tocar. Vas a ver a tu lado, a tu izquierda, a tu derecha, cómo vidas son impactadas por el poder de Dios. Y tu vida seguirá siendo la misma. Hay que venir a la iglesia con expectativa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y este hombre tenía expectativa y quedó fijo mirando a estos dos hombres, Pedro y Juan. Y Pedro abre su boca y le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y la Biblia señala que al instante sus tobillos, sus piernas se enderezaron y comenzó a saltar, se metió al templo. ¿Por qué? Porque recibió un milagro de parte de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mire, todo cambiará en la vida del hombre. Y todo cambia cuando ese hombre recibe un milagro. El evangelio no solamente es palabra. En esta obra hay palabra y suficiente. Todo aquel que quiera aprender en menos de un año la va a tener clarita, la película. Se te van a ordenar toda la idea. Pero en esta obra no solamente puede haber palabra. Necesitamos poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero que sepas que poder de Dios hay. Poder de Dios hay. El problema es el corazón, la disposición con la cual nosotros entramos a este lugar. Hay gente que se sienta ahí en su banca regalona, en su asiento regalón, y desde que se sientan ahí, todo comienzan a cuestionarlo. Mire el pelo de la hermana. Difícilmente Dios te va a tocar así.
Te vas a morir de esa manera. ¿Pero para qué? Si Cristo tiene el poder para hacer milagros. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Dios de la Biblia no solamente quiere enseñarte palabra, Dios quiere mostrar su gloria. Porque Dios es un Dios de milagros. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, dale un fuerte aplauso de alabanza al Señor. Yo quiero orar en esta hora por esta palabra. Póngase de pie la iglesia. Yo quiero orar en esta hora por esta palabra que nos habla sobre el poder que Dios tiene. Dios no solamente es un Dios que viene a entregarnos una teoría bíblica. Cada testimonio, cada experiencia que está registrado en este libro son experiencias reales, legítimas, donde gente fue impactada por el poder de Dios. Y no solamente hubo gente en la Escritura que recibió milagros. Muchos de los que estamos aquí hemos recibido un toque de parte de Dios tremendo que nos marcó. Yo me acuerdo tiempo atrás, estábamos trabajando en este lugar y yo fui testigo de un milagro en mi vida, en mi corazón. Recibí un impacto en mi cabeza, me cayó una tabla aquí trabajando para que usted pudiera llegar. Y tanto que se demoraron algunos. Y ese golpe fue tan fuerte que yo me acuerdo, comencé a convulsionar, me borré. Y comencé a ver como figura. Yo por un momento me borré de aquí. Y pensé que estaba soñando. En esa experiencia que tuve, comencé a convulsionar. Pensé que estaba soñando y veía como siluetas, como algo brillo. Y de repente escucho una voz que decía Jesús. Y mientras yo estaba en esa condición, en ese supuesto sueño, pero había recibido un golpe en la cabeza, yo no sé qué me pasó. Comencé a convulsionar. Y mientras yo estaba en ese supuesto sueño, pensaba yo, de repente como que volví en sí dentro de ese sueño y dije, no, yo no estoy soñando. Yo estaba trabajando en la iglesia. Y cuando escucho esa palabra Jesús, me acuerdo que había recién tenido un accidente en la iglesia y me borré del planeta Tierra. Y cuando escucho esa palabra muy de lejos que decía Jesús, yo me acordé que había tenido un accidente y dije, con toda mi fuerza dentro de ese supuesto sueño, dije, el Señor te reprenda en el nombre de Jesús. Y cuando dije eso, volví en sí, abrí los ojos. Yo no sé si me morí, pero lo que sí sé es que Dios hace milagro. Dios hace milagro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios hace milagros. Dios no solamente nos viene a entregar una palabra, Dios hace milagros. Y qué lindo sería que podamos disponer nuestro corazón, decirle, Señor, aquí estoy, voy a volver a orar como oraba antes, voy a volver a reclamar un milagro, un toque de parte tuya. Yo voy a reclamar por un toque de parte tuya, obra en mi casa, en mis hijos, en mis hijas, en mi esposo, en mi esposa. Yo no voy a entregarle mi casa a Satanás el diablo, porque tú eres un Dios que hace milagros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Abrimos el altar. Si alguien necesita pasar al frente, vamos a orar al Señor para que Dios pueda obrar en nuestra vida, en nuestro corazón. Oh, gloria, 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 gloria. Gracias, Padre eterno, por esta tu palabra. Oramos, Señor, en esta hora. Somos tu iglesia.